Hola dudes, yo soy Lane. Esta es la segunda parte de Uzumaki, con más historias, más terror y ¿saben qué más? Más espirales. Exacto. ¿Saben por qué? Porque las espirales son las figuras más hermosas de todas. Una característica del pueblo de Kuroshicho son las múltiples hileras de casas en ruinas, algunas de las cuales se encuentran escondidas entre edificios más nuevos, otras son más obvias de ver, y hay otras que están al borde del colapso, en las afueras del pueblo. Kairi se encuentra con un grupo de personas en conflicto. Yoriko y Kazunori, dos jóvenes enamorados, quieren verse, pero son separados. El hermano de Yoriko le da un golpe a Kazunori, el muchacho que solo quiere ver a su novia. Kazunori termina tirado en el piso. Kairi lo ayuda a levantarse. Kazunori le cuenta que su familia y la familia de su novia, Yoriko, viven en la misma casa. La familia del chico en la parte de atrás y la de la chica en la parte delantera, aprovechando las separaciones de la casa que el dueño hizo para alquilarla. Esta es una de las casas que estaban en ruinas, pero se conservó más o menos bien, por lo que fue remodelada para que viviera gente ahí. Ambas familias se encuentran en estado de pobreza y siempre se han odiado. Por esto, desde que Yoriko y Kazunori se enamoraron, sus familias no dejan que se vean. Kazunori ha sido el compañero de clase de Kairi desde la primaria, por lo que esta chica siente la necesidad de ayudar a la pareja. Kazunori comenta que aquel barrio pareciera un sitio que atrae a las almas retorcidas. Una vez que sus familias comienzan a pelear, no se pueden detener. Es como si algo los contaminara. Kairi acompaña a Kazunori a su casa. Dentro, ve cómo los padres, muy preocupados por su hijo, insultan a la familia de Yoriko desde su lado de la casa. Estos responden con más insultos. Aunque viven en extremos opuestos de la casa, sus voces suenan como si no hubieran paredes en medio. No pudiendo soportar aquellas peleas, Kazunori y Yoriko salen de sus casas en un intento desesperado por encontrarse, pero son detenidos por sus padres y llevados de vuelta al hogar. Kairi le cuenta la situación a su novio Shuichi, aunque este solo le comenta que se trata de la maldición de la espiral, y le propone a su novia que escapen juntos del pueblo. Kairi, al escuchar siempre lo mismo de él, sale de ahí molesta pues no le ayudó como ella quería. Tras volver a la casa de las familias, Kairi se encuentra con que están discutiendo debido a que los hijos se han escapado juntos. Ambos van a buscarlos por separado, pidiendo ayuda a Kairi. En otro lugar del pueblo, en una de las casas abandonadas de las afueras, está Yoriko y Kazunori, sentados sobre el piso de madera. Un sonido capta su atención. Encuentran a dos serpientes entrelazadas. Al principio la chica cree que están peleando, pero probablemente estuvieran apareándose. Ambos animales caen por un agujero en la madera. Kairi encuentra a la pareja y desde afuera de la casa escucha que hablan sobre escapar juntos. Detrás de la chica, llega la familia de Yoriko. Entran a la casa y se llevan a la joven. El padre, mientras tanto, golpea el rostro de Kazunori. Kairi no lo notó en ese momento, pero más tarde, en sus recuerdos, tendrá un vago pensamiento de haber visto al chico retorcido en el suelo después de aquel golpe. Al día siguiente, Kairi y Shuichi esperan la llegada de Kazunori y Yoriko. Su plan es ayudarlos a fugarse, acompañarlos a la estación y asegurarse de que se vayan. Ven a la pareja aproximarse a paso apresurado. El plan salió mal, pues las familias los vieron salir y tienen a alguien esperándolos en la estación. Shuichi propone que vayan a la playa y den la vuelta por la parte de atrás. En el camino esquivan tanto a la familia de la chica como la del chico. Todos se pusieron de acuerdo para detenerlos. Corren por la arena, pero tropiezan y son alcanzados. La chica se entristece porque los separarán de nuevo, pero Kazunori dice que no esta vez. El chico le dice a su novia que haga lo que había hecho antes. El cuerpo de ambos chicos comienza a retorcerse hasta adquirir proporciones imposibles. Todos miran impresionados. Entonces, comenzando con sus brazos, los dos chicos entrelazan sus cuerpos, igual que aquellas serpientes. Crean una unión tan fuerte que nadie los puede separar. Los familiares intentan deshacer los nudos, pero comentan que están demasiado apretados, como alambres de acero. Yoriko y Kazunori dicen que es inútil, que ahora estarán juntos para siempre. Igual que una víbora, se arrastran hacia el mar. Esa es la última vez que son vistos.
Un estudiante cae del tejado de la escuela por hacer acrobacias en la barandilla. A pesar del accidente, su expresión parece de felicidad. Kairi y su amiga Sekino discuten sobre lo ocurrido. A Kairi le parece algo horrible lo que el chico hizo, pero Sekino más bien piensa en lo bien que se debe de haber sentido toda la atención que recibió aquel en sus últimos momentos. Sekino agrega que quiere que le presten atención, desea ser observada. Kairi habla sobre lo ocurrido con su novio Shuichi. Este sigue con su teoría de que el pueblo está maldito por la espiral, que se trata de una especie de hipnosis en los pueblerinos. Ambos concluyen que Sekino y otros estudiantes están siendo afectados por la espiral, de ahí que hagan cosas extrañas para llamar la atención. Shuichi finalmente advierte que el cabello de Kairi está algo largo y que podría ser buena idea cortarlo. Al día siguiente, Kairi, en efecto, nota que su cabello creció de la nada. Al ir a la escuela, todos se le quedan viendo. Sekino le pregunta sobre su cambio de estilo. Kairi se da cuenta que tiene ondulaciones muy pronunciadas en las terminaciones de su cabello. Kairi no entiende de dónde salieron aquellos rizos. Trata de eliminarlos haciéndose trenzas. En clase, su cabello deshace el peinado y regresa a sus ondulaciones de antes. A Kairi le parece insoportable. Más tarde, acude a una peluquería para que lo corten, pero el mismo cabello se defiende tras sentirse amenazado. El cabello de Kairi está maldito por la espiral. Creció rápidamente por sí solo como si estuviera vivo. Siempre que Kairi intenta cortarlo, este trata de estrangularla. Lo mismo ocurre cuando la familia de la chica trata de llevarla al hospital. Incluso tras dejar de resistirse, el cabello sigue moviéndose por sí solo, rizándose en el aire e hipnotizando a su familia. Aquel cabello comienza a atraer multitudes. Todos caen bajo el efecto de hipnosis. Sekino envidia a Kairi por la atención que recibe ahora. Dice que lo toma como un desafío. Pero Kairi realmente no está muy interesada en llamar la atención. Incluso se ve incómoda por esto. Después de la escuela, su cabello busca un público más grande, por lo que la lleva a la estación. En este lugar, Shuichi la ve y se va de ahí algo desconcertado. Kairi, al observar esto, se pone a llorar. El cabello de la chica sigue creciendo y creciendo, debilitándola en el proceso. Entonces aparece Sekino. La chica de alguna forma creó espirales en su cabello también. Sekino quiere vencer a Kairi en cuanto a la atención que recibe. Mueve su cabello a voluntad y ahorca a Kairi. El cabello de la chica se defiende y ambos luchan. Shuichi aparece para intervenir y corta un mechón de cabello de Sekino para salvar a su novia. Después procede a tratar de cortar el cabello de Kairi, pero este lo envuelve. Sekino, al ver a Kairi en el suelo, grita que ella ganó. Se va de ahí con pose triunfante. Todos alrededor la siguen, hipnotizados. Usando unas enormes tijeras, Shuichi logra cortar los cabellos desde dentro de su prisión. Kairi recupera el conocimiento. Ambos notan cómo aquel cabello drenaba la energía de la chica, debilitándola poco a poco, por lo que muy probablemente también estuviera siendo drenada la energía de Sekino. Sekino continúa avanzando por las calles, atrayendo más gente y viéndose cada vez más esquelética debido a la energía drenada. Llega al punto en el que la chica no puede seguir caminando, se sostiene de un poste y su cabello se enreda alrededor de este. Al final, lo único que quedó fue el cadáver de la chica recargado en aquel poste de teléfono. Su cabello permaneció varias horas más manteniendo sus formas de espiral. En este capítulo podemos ver que la espiral usó su poder en el deseo descontrolado que tenía Sekino por llamar la atención, lo cual, por tener contacto directo con Kairi, también la afectó a ella. En la escuela de Kairi hay un chico de nombre Mitsuru Yamaguchi. Todos le llaman el muñeco sorpresa debido a su hábito de aparecer de repente para asustar a la gente. A este chico le gusta Kairi y se le ha declarado múltiples veces, aunque la chica siempre lo rechaza. Kairi y una amiga suya pasan por el cementerio para ir a clase. Comentan sobre lo aterrador de aquel lugar y de cómo la gente del pueblo ha vuelto a enterrar a los muertos. Se evitan las incineraciones desde que los hornos crematorios comenzaron a crear espirales en el cielo.
Algunos argumentan que aquellas espirales en el aire se deben a un fenómeno meteorológico. Sin embargo, otros rumores dicen que esto ocurre con cualquier persona proveniente de Kuroshio, incluso si son cremados afuera de este pueblo. Las chicas caminan rápido por los escalofríos que les produce el cementerio. Entonces, Mitsuru aparece detrás de una lápida para asustarlas y volver a declarársele a Kairi. Esta lo rechaza una vez más. Aquel muñeco sorpresa sigue persiguiendo a Kairi, sorprendiéndola en todo tipo de lugares. Un día, llega a casa de la chica un regalo por parte de Mitsuru, una pequeña cajita que Kairi rechaza. Se encuentra con el chico para devolverle el regalo. Este se sorprende al ver que la joven ni siquiera lo abrió. Mitsuru, muy entusiasta, busca otra manera de demostrar su amor. Comete un acto arriesgado, diciendo que fue algo que vio en la televisión. Se pone en medio de la calle, frente a un auto en movimiento, y grita que su amor detendrá el coche. Lo que ocurre es que el vehículo arrolla al chico. En el funeral, todos comentan sobre lo ocurrido. Se dice que el cuerpo quedó atascado en la rueda, por lo que tuvieron que desmontar el coche para sacarlo. El cadáver está en tan mal estado que no abrieron el ataúd. En su cuarto, Kairi se siente muy mal por lo ocurrido. Decide finalmente abrir aquel regalo del chico. Se trata de una caja con un muñeco sorpresa que sale repentinamente. Esa noche, Kairi habla con su novio sobre lo de Mitsuru. Shuichi le dice que no se preocupe, que no fue su culpa. Pero una misteriosa voz detrás de ella le dice: Sí fue tu culpa. Murió por tu culpa. Y ahora, él vendrá por ti. Kairi y Shuichi van al cementerio en la noche. Buscan la tumba de Mitsuru. El plan de Shuichi es clavarle una estaca en el corazón, como si fuera un vampiro. Kairi no está segura de si eso va a funcionar, pero cualquier cosa es posible en ese pueblo. Después de haber visto la maldición de la espiral actuar de tantas maneras diferentes, haber visto a aquel muñeco hablando no era lo aterrador, sino el pensar que Mitsuru se levantará de su tumba para buscar a Kairi. Encuentran el lugar. Shuichi excava y con una palanca quita los tornillos. Al hacer esto, la puertecilla se abre debido a la presión. Un terrible olor emerge. Por aquella apertura se asoma la cabeza del fallecido. Entonces, toda la tapa sale desprendida y el cadáver se levanta. Los observa con los ojos bien abiertos. Kairi y Shuichi huyen de ahí. Este ser infernal da enormes saltos hacia ellos. No se explican cómo puede moverse de esa forma estando muerto. Se deshacen sus costuras en el estómago y sus órganos salen. La criatura está tan descompuesta que pierde una de sus piernas. Después pierde la otra. Los chicos creen que ya terminó, pero el zombie da otro salto, revelando que en la parte baja de su abdomen hay un resorte, igual que si fuera un muñeco sorpresa. Finalmente, el cadáver es incapaz de seguirse moviendo. Notan que aquel supuesto resorte no era otra cosa que el muelle de suspensión de la rueda delantera del coche que había quedado en el interior del chico. Después de eso, el muñeco sorpresa no volvió a asustar a nadie. Comienzan días lluviosos en el pueblo de Kuroshio, después de mucho tiempo sin lluvia. Entra al salón de clases un chico que suele faltar muy seguido, Katayama. Este estudiante tiene la particularidad de que solo asiste a clases en los días lluviosos. Tsumura, uno de los alumnos, se burla mucho de Katayama diciendo que es lento para todo, incluyendo llegar al salón de clases. A pesar de lo cruel que puede ser Tsumura, tiene algo de razón, pues Katayama no es la persona más veloz, algo que podemos ver en la clase de educación física. Tras finalizar la clase de deportes, un grupo de chicos, liderados por Tsumura, molestan a Katayama por haberlos hecho perder en el partido de voleibol. Lo desnudan y lo sacan al pasillo, donde las chicas se asustan al verlo. Sin embargo, todos notan algo extraño. En la espalda de Katayama aparece una espiral. El chico se arrastra de vuelta al baño. El siguiente día,
Otro de mucha lluvia, Katayama llega con una joroba en la espalda. La lluvia provoca que se marque la espiral a través de la ropa. Pasan los días y aquella joroba se vuelve cada vez más grande. Es imposible que los demás lo ignoren. Hasta que finalmente, Katayama llega tarde a clase con esta apariencia. El chico se arrastra por el salón. Todos están aterrados y no quieren ni acercarse a él. Katayama se transforma en una babosa gigante y se le ve escalando las paredes de la escuela. Las pocas facciones que quedaban en su rostro pronto se vuelven como las de un caracol. Kairi lo ve y sabe que está maldito por la espiral. Los profesores discuten sobre qué hacer con Katayama. Hablan a sus padres para que vayan a la escuela. Los papás comentan que su hijo Katayama no ha ido a casa en días, lo cual es lógico tomando en cuenta su apariencia. Cuando los señores llegan y ven al gigantesco caracol, se indignan y se van de ahí, pensando que esa cosa no puede ser su hijo. Entre todo el personal de la escuela tiran a Katayama de las paredes y lo encierran en una especie de establo improvisado. Al final, la escuela termina encargándose de la criatura. Le dan lechuga para comer y lo mantienen en cautiverio. Tsumura molesta al pobre animal, picándolo con un palo, y Kairi le ordena que pare. El chico considera a aquel como un asqueroso bicho que ya ni siquiera es humano. Los días siguientes deja de llover, por lo que Katayama se mantiene dentro de su concha. Tsumura empieza a sentir cada vez más sed y se vuelve algo más lento de lo normal. Kairi y su amiga sienten lástima por Katayama. Piensan que se debe estar deshidratando al no haber llovido. Kairi sabe que nadie ayuda a aquel caracol porque no quieren verlo salir de su concha. Les asusta demasiado. Toma una manguera y junto con su amiga lo rocían de agua. Al sentir esto, Katayama se asoma ligeramente y las chicas corren asustadas. Días después, llueve una vez más. Tsumura no ha aparecido en un tiempo, por lo que es considerado como desaparecido. Sin embargo, afuera de la ventana se asoma un gigantesco caracol. El profesor cree que Katayama escapó, pero no es el caso. Aquel ser se trata de Tsumura. Encierran a este junto con Katayama. Ahora que ambos son caracoles parecen llevarse bien. El profesor nota que las criaturas empiezan a aparearse, algo que los demás ven ilógico tomando en cuenta que ambos son varones. Sin embargo, el maestro agrega que los caracoles son hermafroditas por naturaleza. Días después, ambas criaturas escapan, haciendo un agujero por el suelo. Los estudiantes y el profesor siguen los rastros de las babosas hacia una zona boscosa. Entre arbustos, encuentran una camada de huevos enormes. Son las crías de los caracoles. El profesor las pisa. Llama a estos organismos gente molusco y dice que no puede dejar que se reproduzcan, pues son antinaturales. Buscan otras crías por la zona, pero al final no encontraron otros huevos ni a los dos caracoles originales. Varios días después de aquel suceso, fue el profesor Yokota el que llegó tarde a clase. Si te gusta esta historia, pronto podrás ver la tercera parte en mi canal. Y si quieres ver otros videos con historias igualmente interesantes, en la pantalla estarán apareciendo más videos míos. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. Y para apoyar mi contenido puedes suscribirte y regalarme tu like, así como comentar y activar la campana de notificaciones.